Hoy vamos a aprender a mezclar con espectro. Bienvenidos a todos, chicos, a Master Vibes y a un nuevo vídeo. Hoy damos un pasito más en cuanto a la mezcla de instrumentales para llevarlas al siguiente nivel, que es lo que buscamos con nuestra mezcla de instrumentales. Hoy vamos a aprender a mezclar con espectro, con una canción de referencia, como pone en el título. Hemos cogido de canción de referencia esta de Myke Towers y nosotros tenemos este instrumental. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar por las percusiones. Vamos a analizar el tema de Myke Towers, ¿vale? Vamos a analizar el bombo. Vamos a poner en loop una parte del bombo. A ver, por ejemplo... Vale, ahí lo tenemos. Vamos a abrir nuestro espectro. Hemos quitado los dos plugins que teníamos en el máster. Ya sabéis, el espectro que utilizamos, el Spectrum Analyzer. Tenemos que contar con que está la voz, pero podemos ver que el bombo pega en menos 10 Hz más o menos y el brillo también lo tenemos en menos 10 Hz. Dejando un vacío por en medio donde esto está asomando la voz aquí, ¿vale? Vale, pues lo que vamos a intentar es con nuestro bombo, que ahora vamos a escucharlo, vamos a intentar llevarlo al mismo nivel, ¿vale? Aquí tenemos nuestro bombo, tenemos dos. Con este vamos a intentar llegar al grave, ¿vale? Vamos a ver dónde tenemos nuestro bombo. Lo tenemos en menos 15, si sumamos los dos... Lo tenemos, vale, casi en menos 10, ¿vale? Pero este bombo segundo lo vamos a bajar un poquito. Y con este de aquí vamos a intentar llegar a ese grave. Para ello vamos a abrir el Spectrum Analyzer y con un ecualizador vamos a hacerlo con el ecualizador nativo de FL, ¿vale? Aunque no es lo correcto, pero bueno. Ahí ya lo tendríamos en menos 10. Y el brillo lo subimos también. Vamos a subirlo un poquito menos, a menos 15. Y en el otro bombo, en este, vamos a darle ese agudo que queremos encontrar. ¿Veis? Nos queda muy poquito para llegar a ese agudo. Vale, ya más o menos estaríamos ahí en la zona que buscamos. Y a este segundo bombo le vamos a quitar un poquito de graves para que tampoco se cargue mucho de graves. Vale, por ahí más o menos. Vale. Muy bien, ya tendríamos nuestro bombo en el mismo nivel que en el de Myke Towers. Ahora, fijaos, ¿vale? Lo grave lo tenemos aquí en la zona de los 100 Hz y nuestro bombo, nuestros dos bombos, perdón, los tenemos en la zona de los 80 Hz. Vale, ahora vamos con las cajas. Por cierto, antes de nada, decir que este vídeo es de R-Drop, que os dejo por aquí su canal y su Instagram. Y también os dejo mi canal, por si queréis suscribiros, Silky, Just Silky, ¿vale? Aquí en la descripción, porque me ha abierto un canalcillo para enfocarlo más a producción. Vamos con las cajas. Vamos a encontrar la caja que tenemos en el tema de Miguelito Torres. Aquí está. Vale, sé que es un poco molesto, pero bueno... Vale, el armónico principal lo tenemos en 200 Hz y más o menos por la zona también de menos 10. Y luego un brillo que está más o menos por la zona de los menos 20 dB. Pues vale, una vez que sabemos eso, lo que vamos a hacer es ir a nuestra caja. Vale. Vamos a ver dónde tenemos nuestra caja. Vamos a levantar este, que está ahí más cerca. Vamos a abrir un EQ y lo levantamos. Vamos a quitar esa resonancia y vamos a levantar ahí, ¿vale? Hasta los menos 10. Y ahora vamos a ver que en el cómputo global se levanta hasta menos 10 y el brillo se lo vamos a opacar un pelín. El brillo sobre todo se lo vamos a opacar de esta caja que está muy brillosa. Vamos a quitarle un pelín. Ahí para que se quede más relajado, en la zona, de, como hemos dicho, de los menos 18 dB, menos 20 dB. Por ahí está bien. Vale, ya tendríamos nuestro bombo y nuestra caja. Que ya se parecen más a la de Myke Towers. Porque tú y yo somos iguales. Parecemos almas gemelas. Vale, genial. Ahora, una vez que tenemos las baterías, vamos a irnos al bajo. Aquí lo tenemos en más o menos unos menos 15 dB en la zona de los 60-70 Hz. Vamos a irnos a nuestro bajo. A ver, ¿dónde lo tenemos? Vale, aquí está. Vamos a ver dónde tenemos nuestro bajo.
Uf, lo tenemos muy flojito, tenemos que levantarlo bastante, ¿eh? Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser... Vamos a abrir el Virtual Mix Rack para cambiar un poco la técnica, que ya os digo que jamás lo hagáis todo como yo lo estaba haciendo con el Parametric EQ. Y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a eliminar todo esto, vamos primero a ecualizarlo con este SSL, ¿vale? FGS. Vamos a ecualizarlo en la zona de su armónico principal, que está en la zona de los 100 Hz, más o menos. Vamos a irnos aquí a los 100 Hz y vamos al filtro de Bell. Ahí, un poquito menos. Más o menos, que se quede fluctuando por la zona de los menos 15. Vale, y necesitamos una compresión un poquito más agresiva. Vale, por ahí. Vale, genial, ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, con el mismo Virtual Mix Rack, saturarlo un pelín. Vamos a probar a ver este qué tal. No me gusta. A ver este. Vale, este me gusta más. Y ya lo tenemos más presente. Ya tenemos el bajo ahí donde debe de estar. Y ya vemos que se parece más al de Mike Towers. Obviamente el de Mike Towers vemos que es un bajo que no tiene tantos armónicos. Por lo tanto vamos a hacerle lo mismo a nuestro bajo con este EQ. Y lo que vamos a hacer va a ser dejarle sobre todo la zona de los subgraves. Vamos a levantar un poquito esos subgraves. Vale. No, un poquito menos. Nos hemos pasado. Y ahora con este vamos a bajarle ese armónico principal un pelín para darle también un poquito de subgraves. Vale, y ahora ya se va a aparecer. Vale, más o menos lo tenemos ahí en la zona bien, dando potente como queremos. Y por último serían los sintes, que vemos que aquí, bueno, esto sería un poquito ya más libre, sí que es verdad, porque tampoco podemos apreciar del todo bien los sintes donde están, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, se encuentran más o menos en la zona de los menos 20 dB. Vamos a ver dónde da el piano. Por aquí. Vale, vemos que el piano da por esta zona. Y está más o menos en los menos 17, menos 15 dB. Pues nosotros vamos a coger nuestros sintes. Por ejemplo, esto sería más lo que haría de piano, ¿no? Y vamos a ver dónde lo tenemos. Lo vamos a tener muy flojito. ¡Fua! Está muy flojito, tenemos que levantarlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser levantarle volumen del fader. Y luego, mediante... A ver qué tiene por aquí. Mediante esta compresión le vamos a dar un poquito de ganancia. Vale, me gusta. Ahora vamos a coger un Virtual Mix Rack y vamos a ecualizar la zona de los 1000 Hz. Más o menos por los 1500, a ver. No, más agudo. No me gusta. No me gusta, la zona de los 1000 quizás. Vale, sí. Vale, vemos que ya se levanta un poquito más, pero necesitamos más. Vamos a saturarlo. Vamos a darle aquí... Quizás a ver qué tal funciona este. Ahí, ¿vale? Vale. Lo tenemos en un buen plano. Más o menos, fluctuando bien. Vamos a levantarlo un poquito con el trimmer, pero muy poquito. Ahí, muy poquito. Vale. Y escuchamos junto... Vamos a ver el de Mike Towers. Y vamos a escuchar el nuestro. Y le vamos a bajar un poquito de volumen. Vale, hay que se quede por lo menos 20. Vale. Y aparte tenemos este arpegio, que yo creo que lo vamos a disimular un poquito más, porque Mike Towers únicamente tiene el piano. Así que ahora lo que vamos a hacer es un poquito a ciegas, sin referencia, continuar con este arpegio. Vamos a ver si se pierde mucho. Se pierde bastante, pues lo que vamos a hacer con este arpegio va a ser ecualizarlo, levantándole la zona de los 4000 para darle un poquito más de claridad. En la vida lo hagáis como yo lo estoy haciendo, ¿vale? Lo hacéis con los plugins pertinentes.
Y lo que voy a hacer va a ser con este Teletronics darle ahí un poquito más de ganancia. A ver ahora cómo se complementan. Ahí los tenemos, bastante presentes. Vale, vamos a poner el bajo, a ver cómo funciona. Vamos a quitarle un poquito de protagonismo al bajo. Vale, y ahora vamos a escucharlo todo. Y vamos a hacer la comparativa. Para mí va a ser bastante tiempo porque tengo que desactivar y activar todos los plugins, pero para vosotros va a ser un segundo. Vale, esto es sin. Y ahora con. Y ahora llegó la hora de la verdad. Vamos a ver el máster de Myke Towers. Porque tú y yo somos iguales. El bombo, la caja, el bajo, que lo tenemos aquí por la zona, bueno, las zonas graves que las tenemos sobre todo por los menos 15, la zona de los agudos, que las tenemos por la zona de los menos 15 también, y ahora vemos la nuestra, vamos a ver la nuestra. Vale, vamos, tenemos que restarle un poquito de graves, pues le vamos a bajar un poquito de graves de este bombo. Ahí. Vale. Y un poquito de agudos también. Ahí, para que lo tengamos en menos 15. El armónico de la caja pegando en menos 10. Vamos a ver dónde está pegando el de Myke Towers, la caja. Más o menos, por lo menos 10. El nuestro también está por esa zona de los menos 10. Vamos a bajarle un pelín porque sí que es verdad que nos hemos pasado un poco. Pues nada, le bajamos un pelín. Ahí por la zona de los menos 10. Y vamos a ver el brillo de la caja. Suena con mucho brillo. Vamos a darle un poquito más de brillo a nuestras cajas. A esta de aquí. Vale, por ahí. Myke Towers. Nosotros. Myke Towers. Nosotros. Muy bien, chicos, pues esto es lo que hemos logrado con un espectro y con obviamente técnicas de ecualización y compresión. Es lo que vamos a necesitar cada vez que queramos mezclar una instrumental, si lo queremos hacer de manera correcta. Obviamente no es necesario utilizar referencias, también os lo digo, pero cuando queremos parecer una canción, por ejemplo hacer un type beat, sí que está muy bien ver, por ejemplo, cómo suena ese artista, escuchar y ver también con el analizador de espectro y mediante ecualización quirúrgica llegar a esos niveles iguales que el artista, obviamente teniendo en cuenta que esta canción está masterizada, lleva la voz y obviamente es más complicado distinguir dónde está pegando cada cosa. Pero bueno, yo creo que lo hemos hecho bastante bien y que obviamente no han sido los plugins más idóneos porque estos ecualizadores no recomiendo utilizarlos, recomiendo utilizar pues yo que sé, los API, los de Virtual Mix Rack, etcétera, etcétera, o el Pro Q3 si queremos utilizar uno de tipo transparente. Entonces nada, chicos, esto ha sido el vídeo mezclando una instrumental con espectro. Espero que os haya servido de verdad porque es un vídeo que hago con muchas ganas de que aprendáis qué es lo que buscamos en este canal, y si queréis meteros en temas de instrumentales y ser unos hachas mezclando vuestras instrumentales, dentro de nada sale nuestro curso de mezclando instrumentales. Entonces nada, chicos, recordad seguirnos por Instagram, que dentro de nada anunciamos sorteito, dejar vuestro like y comentar mezcla en los comentarios para yo saber quién ha llegado hasta aquí, como siempre digo en todos los vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.